Alguna vez también pude llegar a conseguir lo que siempre soñé. Tuve un lugar, tuve un amor y me quedé sin tu foto en el cajón para mirar alguna vez. Alguna vez no supe renunciar y me sirvió para sufrir, porque vivir no es vivir sin libertad y quién querer. Voy a poder si nunca sale el sol. Voy a escribir 1000 veces más canciones que ya escribí. Quiero volar entre los edificios, cruzar el mar como gaviotas y ser de nuevo lo que soy yo, como siempre. Podría ser posible que el tiempo te olvide y que seguir será complicado. Mejor será sacarme de costado ese puñal que quema todo el tiempo y que la sangre limpie lo que pueda, limpie todo lo que pueda. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Dos en Recuperación, un podcast desde la recuperación. Hola Mati, ¿cómo va? Hola Jera, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, y lo que acabamos de leer es la letra de la canción Gaviotas de Andrés Calamaro, publicada en el disco El Salmón. Y hoy, en un episodio muy especial, porque contamos con la presencia de un compañero que ya nos visitó en la primera temporada, Joaco. Hola Joaco, ¿cómo estás? ¿Qué onda chicos? Jera, Mati, ¿todo bien? Feliz, contento de estar acá. Bueno, invitado nuevamente, pero esta vez con Dalia, con mi vieja, mi red, mi guía. Bueno, ya iremos explorando todo lo que eso conlleva, ¿no? Y así es, como les decía Joaco, muy contentos de que nos acompañe en este episodio Dalia, la mamá de Joaco, que está muy emocionada. Es muy importante para nosotros, las personas que nos acompañan en la recuperación. Y bueno, muchas gracias Dalia por venir, por estar hoy acá. Gracias a ustedes. Bueno, estoy muy emocionada, muy agradecida también a ustedes, Mati, Gerard, y bueno, a Joaquín. No sé cuánto voy a poder hablar o ayudar, pero para mí es súper importante estar hoy acá. Como les dije hoy, Joaco acaba de decir que yo soy yo, bueno, y también un grupo más de familiares, obviamente, su papá, sus hermanos, sus abuelos. Somos su red. Él dijo que yo soy su red y su guía, y bueno, para mí eso es recíproco, es mutuo. Para mí él es mi guía y él es mi red. Me habían invitado teóricamente a mí sola a este capítulo, y yo pedí justamente por esto que lo podamos hacer juntos, porque yo con él me siento segura, me siento acompañada, y bueno, siempre se lo digo que le agradezco enormemente a él, porque sin él nada de lo que fue sucediendo hubiera sucedido, sin su ayuda, sin su compromiso, sin su escucha, sin su energía, sin su cabeza, sin su corazón, sin su entrega. Entonces, bueno, para mí todo empieza a partir de él, de su ayuda. Él nos dejó entrar. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, podés, Joaco. No, yo quiero saber acá. No se me había ocurrido la verdad preguntar esto, pero para vos, ¿cuándo empezó todo en relación a mi adicción y a mi enfermedad? Bueno, cuando vos tenías 14 años, yo te pregunté una vez, después de una fiesta que había sido, una fiesta súper adolescente. Sí, de egresados. Y bueno, yo estaba trabajando en la mesa del living y él estaba en la computadora, y desde lejos, en una distancia tipo de unos 3 metros, estábamos hablando, y te pregunté así como muy naif si había tomado algo, consumido algo, pero yo estaba hablando de, no sé, yo suponía
que era de una cerveza o de tabaco. Y en ese momento me acuerdo que te diste vuelta, dejaste la compu, me miraste y me dijiste, sí, consumí, pero no consumí tabaco. Y bueno, y ahí yo me desayuné con que, bueno, con algo totalmente nuevo, pero que obviamente en ese momento pensaba que nada, que era pasajero, que... ¿De qué era? ¿De qué estás hablando? De la marihuana. Ok. Ah, ok. Que iba a ser algo pasajero y nunca jamás me imaginé que esto iba a ser el principio de... Bueno, esa fue la primera vez. Bueno, consultamos con... Vos en ese momento ibas a un psicólogo, pero bueno, consultamos con algo. No estaba yendo al psicólogo. En ese momento no. Todavía no. Fabián arranqué después. Ah, ok. Consultamos con un psicólogo así como con un poquito más de referencias en cuanto a adicciones, pero bueno, en ese momento era a la marihuana. Mi hijo de 14 años consume marihuana de forma así, pensábamos Esporádica. que era esporádica y también como recreativa, pero ahí, bueno, era, bueno, ¿cómo hago para que mi hijo adolescente no lo siga haciendo, ni siquiera de forma recreativa? Porque mi idea en ese momento era esa. Ese fue mi primer contacto con Joaquín y la marihuana. Perdón que te interrumpa. Yo recuerdo, y decime si no estoy mal, pero yo recuerdo un clima de mucha tranquilidad al respecto en casa y mucha apertura respecto al diálogo, incluso, sí, bueno, con la sexualidad, con las drogas, como un clima muy de, bueno, si lo haces, contánoslo, te vamos a entender, ¿no? Yo recuerdo eso, decime vos si mi recuerdo es erróneo. No es erróneo, fue tal cual y a medida que fueron pasando los años, la sensación era muy similar. La realidad es que Joaquín nos daba tranquilidad. Nosotros íbamos a tener entrevistas con su psicólogo y también teníamos tranquilidad en cuanto al consumo, en cuanto a la sexualidad. Joaquín siempre... la realidad es que nos traía siempre alegría, nos traía calma. Yo no me daba cuenta en ese momento... A ver, con el diario del lunes, obviamente, todo es diferente, pero en ese momento, y me voy a adelantar, yo hoy tengo la misma tranquilidad que tenía en ese momento. Él también nos iba guiando. Creo que también es parte de su manipulación. Siempre nos sentimos como muy bien guiados, muy bien manipulados. También creo que ahí estuvo la clave de él. Y la realidad es que yo a Joaco siempre le creía todo. Me acuerdo que hasta hemos tenido charlas, no sé, que eran... a tus 16, 17 años. Me acuerdo en el country que me habías dicho una noche, tirados los dos en la cama, yo no voy a consumir nunca más, no voy a fumar marihuana nunca más. No, yo lo que dije es que nunca iba a consumir drogas sintéticas, que me iba a quedar con las naturales como la marihuana. Y bueno, nada, el desenlace fue distinto. Ok, yo me acuerdo que en ese momento te dije, bueno, trata de que marihuana tampoco. Era como, la realidad es que en casa en ese momento lo tomábamos como bastante natural el tema de la marihuana. Era como que yo en ese momento pensaba que si yo no lo naturalizaba o no lo tomaba así como el resto del mundo lo veía, yo soy muy yemame. Y entonces, como que soy muy sobreprotectora y muy de estar encima y de preguntar y de ocuparme y de seguir, digamos, no de seguirlos porque no hago faltar el aire ni mucho menos, pero sí de estar todo el tiempo en alerta de lo que necesitan, de si me necesitan. Y en ese momento yo consideraba que si yo maximizaba el consumo de la marihuana, iba a ser como catalogada de, dale, ayornate, todos lo hacen, existe, es parte de la adolescencia, es parte del momento, es parte del descubrimiento, es parte de pertenecer y es parte de... Entonces, muchas veces yo o me callaba o no preguntaba de más
por temor a que me tilden de Iriye Mamé o de sobreprotectora. Eso me pasó mucho tiempo. Es más, me pasó hasta que descubrí todo. Después de muchos años, a los 22 años de Joaco, es decir que pasaron un montón de años en el medio, me pasó esto, que yo creo que, obviamente, y repito, con el diario del lunes cualquiera y todo es como mucho más fácil, pero yo ahí me di cuenta que la mirada mía, la mirada de una mamá o de alguien muy cercano a nuestros amores, es clave. Bueno, muchas gracias, Dalia, por estar acá, por estar emocionada, por ser parte de nuestra recuperación de este mundo. Gracias, Joaco, por venir otra vez, por acompañar a Dalia, por estar acá con tu alegría de siempre. Gracias, Jera, también. Escuchaba atentamente lo que decían los chicos. Y cuando, Dalia, vos dijiste nada de lo que fue sucediendo hubiera sucedido, yo lo relacioné el otro día en un grupo del Dispo que habían familiares que una de las madres habló como que era una posibilidad para ella de transformación, de cambio también para los que son red. Y para mí dio en la tecla porque yo veo que todo lo que pasó, todo el sufrimiento que hubo por parte de la persona que tiene el problema de consumo problemático y por toda la familia y toda la gente que lo ama y que lo acompaña, que también sufre esto de entrar en recuperación, que es un cambio que para mí siempre digo que es espiritual, puede mover no solo al adicto sino a los que lo rodean, al ver cómo el adicto va haciendo un proceso de cambio y de crecimiento, ¿no? Y yo también tengo una mamá que me cuida mucho, que siempre estuvo encima mío, pero bastante sobreprotectora mi mamá y me hizo sobrevivir, me ayudó a sobrevivir porque yo estaba muy triste porque no tenía a mi papá, pero en cierto punto me perjudicó porque me solucionaba absolutamente todo y a mí se me hizo difícil y todavía se me hace difícil en algunas cosas poder enfrentarlas como solo. Si bien no estoy solo, siento que estoy más acompañado que nunca en recuperación. Tengo mucha gente que me acompaña y me ayuda. Nada, estoy como conectando con cosas desde los 12, 13 años, 14 años, cuando yo dejé de estar sobrio. Y bueno, las estoy enfrentando ahora. No sé, como por ejemplo quedarme solo en un departamento ahora que se va mi novia por segunda vez en mi vida y tengo 40 años. Después también escuchando pensaba en mis primeros consumos, como en relación a mis padres. También, ¿no? Como me acuerdo una vez mi papá que me pidió que lo acompañe a hacer un trámite, se me cayó un atado de cigarrillos y cuando lo encontró me lo abrió y tenía marihuana adentro. Y me preguntó si yo consumía y yo le dije que no, que eran para vender. Esa fue mi manera y bueno, me retó un poco y quedó en la nada, como después cuando caí preso, que había mezclado muchas pastillas a propósito, las había mezclado con mucho alcohol, me puse muy violento, nos agarramos a trompadas con mis amigos en 15 minutos con 3 grupos distintos y terminé entrando, rompí una vidriera y entré en un local de armas y ahí me agarró la policía. Y me llevaron preso y me fue a buscar Oscar, mi padrastro, a la comisaría y yo no me acordaba por qué estaba en la comisaría a las horas cuando fue él. No sabía qué había pasado. Y todo ese tipo de cosas no es que no los preocupaba, pero es como que en ningún momento en Río Gallegos, ese fue en el 2002 creo, o sea, no ibas al psicólogo, por lo menos... Yo no me acuerdo, la gente, los adolescentes no iban al psicólogo a trabajar sus problemas y menos de consumo. Como que quedaban como en anécdotas de cagadas que me mandaba yo y hasta después eran para la risa y
y yo siempre que tomaba alcohol fisuraba y mi vieja se preocupaba y me decía ¿por qué toman así? Y esto que se habló de la manipulación, yo también le decía para pertenecer, le decía que si vos ibas sobrio al boliche, las chicas estaban todas borrachas y te inhibían, entonces tenías que estar borracho también, y así la iba piloteando y cada vez me metía más y obviamente que algunas cosas se notaban y otras no. Entonces yo podía consumir y nadie se daba cuenta. Me acuerdo en mi último cumpleaños en Consumo, estábamos en una casa de té y todos tomando té con limón y torta y yo tomando cerveza totalmente pasado de cocaína y nadie se daba cuenta, nadie me decía nada. Y eso desde que caí preso hasta ahí pasaron como 20 años. Entonces, nada, cómo uno puede llegar a ocultar tanto, ¿no? Y en el medio yo a mi mamá, mi abuela, mi familia, no los podía ni mirar a la cara, era como... Sentía que los estaba engañando, que toda mi vida los había engañado. Y yo me daba cuenta que era tan malo lo que hacía que no se los podía ni siquiera contar. Pero bueno, nada, volviendo acá, que es la primera vez que estamos de a 4 en este podcast. Estamos muy contentos, muy felices los 4, Maluma, ¿no? Así que nada, voy a girar un poco la palabra así seguimos escuchando a los demás. Bueno, gracias Mati, gracias Dalia, gracias Joaco. Bueno, recuperándome yo un poco de la emoción inicial que me encantó, porque la verdad que permitirse emocionarse así nos hace conectar profundamente con lo que estamos haciendo y con lo importante que es esto. Creo que también es superar un poco esas incomodidades. Hoy nos preguntaba Dalia cómo estábamos en general y mi respuesta, como la de Mati, es estamos bien. Al mismo tiempo siento que justo uno de los temas que estoy trabajando mucho o comenzando a trabajar más fuertemente es el tema de esas incomodidades que cuesta enfrentar, sobre las cuales vienen pensamientos evitativos, pero que sabemos que poder estar, que poder afrontarlas son siempre oportunidades de crecimiento o de ayudar. Y es creo lo que estamos haciendo nosotros siempre con este podcast y lo que están haciendo hoy Dalia y Joaco acá compartiendo, sincerándose también con ansiedades, con miedos que siempre a nosotros nos pasa siempre, pero después está esa felicidad que nos da poder compartir, lo bien que nos hace ya poder compartir y encima saber que podemos ayudar con la experiencia que cada uno comparte, porque uno resuena del otro lado como yo resueno. Y me emocionaba mucho con esto de la emoción de la mamá de Joaco, de que estoy acá acompañando, de que estén los dos, que por otro lado fue una idea superadora de ellos. Estaba la intención nuestra de ampliar los invitados y que empiecen a participar también, por esto que venimos diciendo, lo importante que es también el testimonio de quienes nos acompañan, quienes nos ayudan, y fue idea de ellos venir juntos, lo que a nosotros también nos deja una nueva idea para poder seguir haciendo también, ¿no? Que vengan en compañía, Red y Pacientes, Red y Adictos en Recuperación, como nosotros, familiares. Y yo me emocionaba también porque uno piensa en sus redes y en sus familiares y en quienes a uno lo acompañan. Justo también en el grupo del domingo pasado se tocó como disparador del grupo el tema de las redes. Y yo en principio decía que no imagino mi recuperación sin la red, porque fue muy importante para mí que me lleven a un tratamiento y después que me acompañen como lo hicieron, ¿no? Como con mucho amor y con mucha comprensión, que yo era, creo, lo que necesitaba para poder yo después empezar a apropiarme del tratamiento y empezar a hacer como mi parte de una manera más consciente, que se empieza como entregando las armas, ¿no? Cuando uno dice todas estas tretas mentales, todas estas cosas que uno perfeccionó tanto a raíz de esta enfermedad, ¿no? El ocultamiento, el escaparse, el evitar, el mentir, siempre funcional al consumo. Y bueno, en mi caso yo tuve varias personas de la familia, pero principalmente dos, que fue mi vieja y fue Dani, mi compañera. Mi vieja un poco más a la distancia porque no vive acá en esta ciudad, y Dani acá conmigo al lado las 24 horas. Y después pasa algo que yo también decía en el grupo y resonaba un poco acá con lo que contaba Dalia también, y que yo resueno con eso porque creo que después como que
todos entramos como en recuperación un poco, como en un proceso de aprendizaje. De alguna manera nos dimos cuenta con Dani que los dos teníamos dificultades para pedir ayuda, por ejemplo. Y eso fue funcional a la enfermedad. Permitió que quede encapsulada mucho tiempo. Bueno, y eso habla también de que la recuperación es grupal. Siempre lo mencionamos porque hacemos grupos de recuperación. Este podcast lo hacemos grupalmente. Hacemos grupo y equipo con la red, con los profesionales. Y bueno, después habló un poco del tema, yo lo anotaba acá, de cómo trascender la dimensión cultural que tenemos como sociedad con respecto a las drogas. Y hay mucho de eso, ¿no?, que yo creo que a mí me inició en el consumo, ¿no? El pertenecer, el ser parte, casi el ser normal, porque parecería que el disfrute o la normalidad está integrado con el consumo. No sé, recuerdo en mis grupos de amigos el que no consumía era como una excepción a la regla, era raro que no haga lo que hacíamos todos por una cuestión de, como decía Mati también, como decían todos, si ibas a una fiesta, si ibas a disfrutar, el consumo estaba integrado con eso. Y la recuperación creo que nos permite trascender esa idea, ¿no? También, ¿no? De poder pensar más allá de eso, ¿no? Y como romper las cadenas semánticas de que se puede disfrutar de otra manera, que se pueden hacer un montón de cosas de otra manera que no son necesarias. Las drogas, también hay creencias, ¿no? Prejuicios que alimentan eso. Así que muchas gracias y me encantó también el comienzo con su diálogo y enseguida que aparezcan preguntas de Joaco y Dalia ahí respondiendo. También le dieron una dinámica linda a este episodio. Se me vinieron un montón de recuerdos en la cabeza y esos recuerdos vienen acompañados, recuerdos que incluyen a mi vieja. Primero les cuento los recuerdos, después les cuento lo que pensé. 2 vueltas, 2 veces en mi año más potente de consumo, me desperté con 2 videos de mi mamá, en 2 ocasiones distintas. Una vuelta me desperté, yo no sé cómo había llegado a casa, llegué tan pasado que me dejé las 2 puertas del auto abiertas. No sé, y se ve que llegué, me dormí, cuando me desperté tenía 2 videos en el celular, o un video en el celular de mi vieja filmando mi auto. Y no sé si lo dije yo el episodio pasado, pero yo vivía en mi auto y era un desastre ese auto. Y había un video de mi mamá, y yo me acuerdo de escrutinear ese video para ver si se veía algo blanco, algo. Yo sabía que yo tenía marihuana y bueno, seguramente mi mamá también la habrá olido en el auto. Y yo pienso hoy en ese video y en el segundo que les voy a contar ahora, que es un video de mi mamá entrando en mi habitación, yo totalmente desmayado en la cama, con un sándwich de milanesa a medio comer desparramado en mí, una mayonesa toda, yo totalmente desmayado, y yo diciendo, dentro de mi locura, yo llegué a pensar, qué locura que mamá no me está diciendo nada por esto. Qué locura que mi vieja no está sacada recorriendo profesionales de la salud después de estos videos. Entonces la idea que quiero traer es la idea de la negación, que opera no solamente en nosotros adictos, porque yo sabía que me estaba haciendo mierda desde la primera dosis de cocaína. Yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero había algo de una índole más egosintónica, ¿no? De sentir que estaba bien igual, o sea, ya está, te estás drogando, esta es tu vida. Pero eso es un mecanismo, o sea, yo era un mecanismo de defensa con patas. No había Joaquín, era negación, todos mecanismos de defensa desadaptativos, pero totalmente funcionales a mi consumo, y no operaban solo en mí, sino que operaban en todo mi entorno, en toda mi red. Hoy en día mis amigos de toda la vida me dicen, ¿cómo no vimos las señales? Y sí, lo mencionamos, solo éramos adolescentes, ¿viste? Estábamos, y estoy haciendo comillas, experimentando. Yo estoy full a favor de la experimentación, pero ¿qué pasa, no? Y lo que decía mamá, ¿qué pasa cuando uno está tan metido que no puede ver lo que está pasando enfrente de sus ojos? Qué importante es a veces tener una opinión un poco más ajena al grupo, a la red, que opere en función de la prevención o de la recuperación en el caso de que se esté por perder todo. Entonces nada, hay responsabilidad, y con esto puedo parecer frío, pero creo que acá el objetivo no es parecer, eso no es sonar dulce, sino el objetivo acá es ser realista y coherente. Yo siento que muchas veces la responsabilidad
no solamente recae en el adicto, sino que también recae un poco en el entorno. Y esto no lo digo con una finalidad de reproche, ni lo digo con una finalidad de que uno arranque a preguntarse qué pude haber hecho, qué no pude haber hecho. Yo creo que llegando al punto que llegamos nosotros, es absurdo preguntarse eso. Pero desde que mi vieja le cayó la ficha, ella hizo todo bien. Y es tremendo. Nunca vi a alguien activar. Yo me acuerdo que me estaban a punto de internar por primera vez en la terapia intensiva y yo pensaba, qué grosa toda la movida que armó mi vieja porque se había contactado con Pavlovsky, con tal médico, con tal otro, con la guardia de tal lugar, con la Yo decía, mirá vos, qué interesante. Pero bueno, supongo que después de tantos años de aceptar y negar inconscientemente, porque Mati lo dijo con el salón de té y su último cumpleaños antes de entrar en recuperación, y yo de esas tengo un montón. Entonces, ¿cómo se revierte la negación y se convierte en desesperación o en plan de acción? Bueno, no sé, supongo que en un acto desesperado. Y qué difícil debe ser, ¿no? Ahora Dalia les dirá, pero ir en contra del deseo, como vos dijiste, Jera, no te querías recuperar y te acompañaron para que pueda pasar. Yo tampoco me quería recuperar. O sea, yo la única visión que tenía cuando tenía 21 o 22 años de mi futuro era que iba a tener hijos y que iba a tomar merca delante de ellos. Así, les firmo, era la imagen que tenía en mi cabeza. Que iba a tomar cocaína con mis hijos. Así de loco estaba. Y así lo naturalizaba. Qué difícil debe ser ir en contra del deseo de no recuperarse de un adicto y decirle, te vas a recuperar. No me importa lo que pienses en este momento, porque yo estaba loco y estoy muy cuerdo, creo. No me imagino lo que debe haber sido para Dalia, porque también yo ya estando en recuperación, tratando de recuperarme, seguía muy loco. Y no sé, y vos contabas esto de que rompiste el vidrio para buscar las armas y yo pensaba, y ahora estamos grabando dos en recuperación. ¿Cómo cómo pasamos de la cárcel a eso? Entonces es loco, pero es maravilloso. Y es triste y desesperante, pero es hermoso a fin de cuentas. Sin una cosa no existe la otra. Y lo último que voy a decir es que solos esto es imposible. Para lo único que sirve la soledad y el aislamiento es para seguir consumiendo. Y era lo que me pasaba a mí. Quedaba en un asado con amigos. Sí, hoy no tomo. Hoy voy a un asado con los pibes. Pero terminaba tomando y me quedaba en casa solo 3 días encerrado. Entonces, qué importante, ¿no? Que pase todo esto. Algunas cosas que voy a contar ahora tienen todo que ver con algunas de las cosas que contó recién Joaquín, con los videos que yo hacía, que en realidad eran para él, para mí y para el terapeuta de ese momento, porque de verdad que para mí el video, el registro de la imagen, era lo que nadie podía entenderme. Si yo no lo registraba con la imagen, cuando yo quizás decía, no, es que no sabes lo que es la pieza, no, es que no sabes lo que es toda la noche comiendo, ¿no? Y la respuesta de la mayoría de quizás de amigos o de conocidos y bueno, sí, en casa lo mismo, y sí, viste, son todos iguales, sí, también el mío no sé qué, el mío no sé. Entonces yo creo que con los videos eran la forma que yo tenía de que no me ninguneen y que no minimicen lo que yo estaba sintiendo y lo que yo estaba viendo. Creo que después de los videos, el terapeuta de Joaco de ese momento se preocupó. Joaco mentía mucho, manipulaba mucho, en casa y afuera, a todo el mundo. Joaco es muy inteligente y esa misma inteligencia, yo siempre le digo, lo puede llevar a hacer cosas espectaculares, a triunfar, en el buen sentido de la palabra, llevarse al mundo opuesto y conseguir todo lo que él quiere y se propone. Y esa misma inteligencia lo puede llevar a donde lo llevó. Yo creo que con esos videos que él trajo, el terapeuta de ese momento se preocupó y quizás pudo medir las palabras que no podía hasta ese momento.
yo no sabía cómo expresarlo. Entonces, bueno, como no sabía cómo expresarlo, a veces que no lo expresaba, yo decía, bueno. Y sí, claro, que evidentemente, y no fue consciente, había cosas que yo no quería ver. Fue realmente inconsciente, porque si no, todo lo hubiera activado mucho antes. Más allá de que como Joaquín siempre estuvo en terapia, yo decía, ¿cuánto se puede bifurcar el camino? ¿Cuánto se puede escapar? Yo sentía que el umbral de escape era muy angosto. Bueno, no, con la manipulación, con la mentira y con, obviamente, el no querer ver, ese umbral puede llegar a ser enorme. Pero sí, yo muchas veces estaba como muy tranquila porque, bueno, tiene su terapeuta, nosotros también vamos. Entonces, bueno, me pasó eso. Y bueno, me pasó también que siempre confié mucho en él, pero no era confianza. Yo me la creía y yo sí elegía creérmela. Y como él es DJ, claro, los horarios que manejaba eran totalmente diferentes al resto de la casa. Entonces él quizás venía, me decía, ma, ya llegué. Yo no sabía si su fiesta había terminado a las 2 y él me venía a decir eso a las 8 de la mañana. Yo no sabía qué había pasado en el medio. Para mí quizás había terminado a las 8 de la mañana la fiesta. Sucedió que mi casa tiene una disposición que cuando él me venía a decir que ya estaba en casa, yo ya me quedaba tranquila. Y yo no escuchaba lo que sucedía después de que yo me quedaba tranquila. Yo no escuchaba que él no dormía, que él se quedaba despierto toda la noche. Hasta que mi despertar fue cuando un sábado él me dijo, ma, hoy voy al country. Yo todos los fines me iba al country. Y ese día me dijo, hoy a la noche voy a ir al country. Y bueno, buenísimo, le dije. Habíamos comprado sushi, estábamos Mai, que es la hermana de Joaco, una amiga de Mai, él y yo, y estábamos comiendo sushi y fue la primera vez que a mí me pasó que en ese momento Joaquín me dio como vergüenza ajena por la amiga de Magalí, porque claro, nosotros teníamos tan naturalizado todo lo que él hacía, todo lo que él decía, cómo se comportaba, cómo iba, cómo venía, cómo comía, cómo caminaba, sus tiempos, que claro, creo que lo vi por primera vez con los ojos de alguien como externo. Ese fue como mi primer clic, creo, esa noche de sábado. Y después sucedió que en el country él duerme en una pieza que está arriba de mi pieza y que toda la noche yo sentí que él como que caminaba, movía muebles, la puerta del baño, el baño, y todo esto se hicieron, no sé, las 8 de la mañana y yo escuché esto toda la noche. Y al otro día teníamos un asado en familia y tipo 12 yo desde abajo lo empecé a llamar, Joaco, baja a bañarte, que en una hora tenemos que estar en el asado. Bueno, no bajaba hasta que subí. Él estaba desmayado, como se produjo una de las situaciones que él contó hace un rato, que estaba así como desmayado. Y como yo subí y él no se despertó, se los cuento y me vuelve a faltar el aire y me vuelve a dar como taquicardia. Vi todo lo que seguramente él dejó plantado, también inconscientemente, para que yo vea que eran todo tipo de psicofármacos, que lo único que atiné en ese momento fue a sacarle fotos y dejar todo tal cual él lo había dejado. Había, cigarrillo de marihuana armados por toda la cama con encendedores que, digamos, hasta un peligro no solo para él, sino para todos, porque bueno, eso es un paso que te lleva a un incendio, digamos, no sé. Y lo primero que me pasó, y vuelvo a decir que me falta el aire, es que lo único que pude hacer en ese momento, antes de terminar de despertarlo a él, es bajar y decirle a Magali, que en ese momento tenía, creo que 16 años, que le había encontrado a Joaquín un arsenal de droga, que como yo no sabía cómo iba a responder yo, ni mi cuerpo, ni mi cabeza, necesitaba, ella era la única que estaba en la casa conmigo, necesitaba que ella lo sepa por las dudas. Y me acuerdo que en ese momento estaba viniendo también Guido al country, él venía especialmente al asado, y bueno,
Y lo mismo, cuando él llegó, le dije lo mismo, porque yo no sabía cómo iba a seguir él, cómo iba a seguir yo. Bueno, después de eso fue todo como en ese momento muy desgarrador y muy difícil. Joaquín llegó a tener consumos muy altos de oxicodona, que por lo menos en ese momento, hace 3 años, era como que el consumo de oxicodona en Argentina no era normal, y tampoco la recuperación de un adicto que consumía oxicodona en Argentina, por lo menos. Entonces era como, yo me acuerdo que cuando le mostré el frasquito en una foto al terapeuta que lo trataba en ese momento, terminó de atarlo con los videos y con lo que yo le venía diciendo. Y bueno, y lo único que me acuerdo que me dijo fue: Dalia, esto tiene un nivel de adicción superior a la heroína. En ese momento el papá de Joaco estaba de viaje, estábamos separados ya hacía 2 años, pero en ese momento aparte estaba de viaje. Bueno, así que la realidad es que yo estaba sola y sí los hice muy partícipes a Guido, que tiene casi 3 años menos que Joaco, pero que en ese momento pasó a ser como su hermano mayor, de su hermano mayor y mi compañero. Y Magalí, que tiene 5 años menos que Joaco, pero que la realidad es que en ese momento ellos dos fueron mi red. Después se fueron sumando, obviamente cuando se los pudimos contar, mis viejos, mi hermano, algunos amigos, por lo menos que fueron red para mí, ¿no? Porque bueno, también hay que ser red de la red, ¿no es cierto? Y bueno, ese era un fin de semana largo, porque el lunes era feriado, y su terapeuta de ese momento estaba viviendo afuera. Primero yo tuve una charla virtual con el terapeuta, él y yo solos, y me dijo: hoy a las 6 de la tarde vamos a hacer una reunión virtual con Joaquín, con Fede y vos y él. Pero yo necesito que ustedes estén detrás de la puerta de esa reunión que vamos a tener, porque lo que le vamos a decir a Joaquín es que lo tenemos que internar. Era un domingo previo a un feriado. Y bueno, y estábamos en ese momento detrás de la puerta los hermanos y yo. La realidad es que yo me había puesto, Joaco se hizo una mochilita como para, bueno, ver qué sucedía. Nadie sabía lo que iba a suceder, mucho menos que Joaquín iba a entrar a terapia intensiva, porque la desintoxicación de la oxicodona es con metadona y tiene que estar monitoreado. Entonces mucho menos nos imaginábamos que iba a entrar una semana a terapia intensiva, muchísimo menos que después a eso le iba a seguir un mes de psiquiátrico del italiano, y muchísimo menos que a eso le iba a seguir 10 meses de una internación en una comunidad terapéutica. Pero esa fue la parte la primera fue un desgarro, después fue realmente poner cabeza y dejar de lado el corazón, porque yo creo que, y mucha gente me lo dijo, el dejar a un hijo o a un ser querido en un psiquiátrico, dejarlo ahí y cerrar la puerta, yo creo que fue de los dolores como más profundos, emocionales, que yo tuve en mi vida. Digo emocionales, pero lo puedo llegar también a traducir hasta físico. Por eso yo tuve que dejar mi corazón de lado. Si no, nunca, jamás en la vida yo hubiera podido hacer eso. No, me lo hubiera llevado conmigo. Yo creo que no hubiera podido. Entonces, bueno, es como que sí hubo muchas etapas. Algo que para mí fue clave también fue el que nunca haya sido un tema tabú. Yo escucho que muchos padres o mucha gente que acompaña a adictos en recuperación dicen: bueno, no, lo que pasa que no sé cómo manejar quizás, no sé, el tema del alcohol, porque en nuestra familia nadie sabe que tal o cual, entonces me cuesta mucho. Muchas veces escucho eso. Y esto es algo que yo nunca jamás me cuestioné. Para mí, la enfermedad de Joaquín nunca jamás fue un tema tabú. Yo creo que ya como que demasiadas
mentiras y manipulaciones hay en el medio de esta enfermedad como para que uno que es red entre también en esa mentira y en esa manipulación. Entonces, para mí, por lo menos a mí, Dalia, es algo que a mí me salvó, el no tener que ser parte de una mentira o de una manipulación. Sí, obviamente, así como ustedes también dijeron que sí, fue un antes y un después en la vida de Joaco y es un antes y un después en mi vida y en la red de Joaquín. Con todos los contras que pudo tener y con todos los pros que tiene. Porque el valor del día a día, y parece una frase hecha y así como muy trillada, es único para mí a partir del haber empezado a hacer red de Joaquín. El valor de la palabra, de la mirada, del tiempo. Yo siempre fui muy sensible. Yo creo que es algo que Joaco realmente heredó de mí. Creo que la forma de canalizar que tuvo Joaquín su sensibilidad fue anestesiarse. Y bueno, creo que se pierden muchas cosas al anestesiarse a la sensibilidad que uno pueda tener. Creo que hay personalidades adictivas, que Joaco tiene una personalidad adictiva, que creo que el consumo responsable en él, que era el que siempre él buscaba y al que siempre él apuntaba a llegar y que yo, digamos, me suba en muchas personas funcionan. Pero bueno, cuando yo me entero de todo esto de Joaco y bueno, caigo en realidad, muchas veces me puse a pensar en cosas que en casa eran como estaban muy normalizadas y era como todo muy funcional y que después con el diario del lunes dije, a ver, empezaba el invierno y Joaquín ya tenía que tomar la vitamina C porque si no, al otro día se enfermaba. Él ya sabía que al otro día nos íbamos al country, un viaje de 45 minutos, y él ya quería el Reliberan para no vomitar porque el auto lo mareaba. Él necesitaba todo lo externo para suplir faltas internas. Bueno, eso lo quería agregar porque no cualquiera que consume termina siendo adicto. Y bueno, y también quería traer la parte, no sé si la palabra es esperanza o felicidad o yo qué sé, cómo abarcar en pocas palabras el transmitir que se puede, es real, es totalmente genuino el que después de, obviamente, un camino difícil, sinuoso. Sigue siendo un camino. No tan difícil, no tan sinuoso, pero... Sí, que sí, lo sigue siendo. Yo sigo insistiendo que mi día a día es una montaña rusa de emociones y de sensaciones porque estoy siempre alerta, porque mi día realmente no es el mismo teniendo un Joaco al lado en todo lo que la palabra Joaco abarca. Yo muchas veces digo que Joaco para mí es un sustantivo y es un adjetivo. Son muchos adjetivos para mí, el Joaco, el Joaquín. Bueno, a mí obviamente el tener un Joaco o un Joaquín me hace sacar lo mejor y lo peor de mí, así, tipo 180 grados, y puede llegar a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, es real que estoy siempre alerta, pero no obviamente con la intensidad que estuve. El otro día él se maravilló de ver que cuando él volvió de una salida que había hecho, bueno, yo primero no lo había mensajeado y segundo, llegó y yo estaba durmiendo. Fue un montón para él. Ahora lo puedo hacer. No duermo más con un ojo abierto y uno cerrado. Tampoco duermo como si nunca me hubiera sucedido lo que me sucedió. Tampoco lo veo como un pasado. Lo veo como ustedes siempre lo ven, que es
día a día, con otras herramientas después de tantos años, obviamente, de estar acompañando y de aprender. Y yo creo que ese aprendizaje fue durante todos estos años y que realmente es día a día, porque todos los días aprendo algo nuevo. De ustedes, de la red. Yo hoy, después de 5 años de que Joaco empezó en lo de Fede, sigo yendo a las redes entre 3 y 4 veces por semana, yo. Y bueno, y yo creo que eso me suma a mí, le suma a él, le suma a toda la red, y también siento que uno de mis leitmotiv también es poder yo llegar, aunque sea con una palabra o con una mirada o con una emoción, como me sucedió el otro día con una mamá que estaba contando algo, ayudar. Mi granito de arena, mi ínfimo granito de arena, poder llegar a ser yo red de alguien que me necesite más allá de Joaco, de un par mío. Yo lo admiro profundamente a Joaco, los admiro profundamente a ustedes, me emocionan ustedes, sus familias, sus redes. Antes, los 31 de diciembre era el único momento donde yo como red, compartía espacios con ustedes que están en recuperación. Era el único momento, siempre terminaba así como queriendo abrazarlos a todos juntos y queriendo yo también ser un poco parte de ustedes. Y bueno, y este año empecé a ir a los grupos de Pasando el Mensaje y los disfruto tanto porque escucharlos a ustedes en primera persona, que era algo que yo me perdía, me sumó un montón para entenderlos a ustedes, para entender. Yo con Joaco no sé si podía ser tan objetiva. Primero que mucho fue como lo fui aprendiendo como con percepción y por la piel. Entonces, no sé cuán objetiva a veces podía ser, más allá de que yo sabía que tenía que ser muy mental para poder acompañar. Entonces, aprendí este año de ustedes en primera persona. No de los profesionales, no de mis pares y de mi red, de ustedes en primera persona. Fue espectacular. Y bueno, y lo agradezco un montón y lo valoro muchísimo y los admiro a diario porque yo sé, y también se lo digo a Joaco, que una cosa es acompañarlos y otra cosa es estar 24/7 adentro de ustedes y haciendo ese esfuerzo y esa fuerza y esa pulsión que yo sé que les surge muchas veces y que tienen que controlarla. Entiendo que si para nosotros es difícil, para ustedes es como muchísimo más. Bueno, muchas gracias. Qué fuerte todo lo que contaste, Dalia, Joaco. Pasé por varias emociones escuchándote. Se nota que tenés mucho camino recorrido en la recuperación y se nota también que, al igual que nosotros, querés de alguna manera pasar el mensaje y ayudar a otros que están viviendo esto, sobre todo la gente que está empezando y que está muy desesperada y que no sabe cómo hacer. Justo hablaron de agosto 2022, cuando te internaste, Joaco. Yo fue mi primer mes sobrio, mi primer mes de vida nueva. Ahí arrancó todo para mí. El 31 de julio fue la última vez. Es muy loco, nunca conté, pero el 31 de julio tengo una foto porque traté de buscar registros y hay una foto que nunca borré, que es negra. Después se las muestro. Es una foto negra, todo oscuro, y hay como una luz en la foto. No sé si una o dos luces en la foto que no sé qué son, pero fue como la oscuridad y una luz ahí. La tengo ahí en el celular, no sé qué es eso, la verdad, pero bueno, agosto del 2022. Yo pensaba, escuchándote, Dalia, también como dijo Jera, en mi mamá, en mi red, como hablando con ella, con ellos, con mi abuela, con Oscar, con mi novia, con mis hermanos, con algunos amigos, como hablando fui sanando y creo que
escuchándote pensaba que para la red debe ser lo mismo, hablar debe sanar y debe ayudar a estar acompañado y a sentirse mejor. La escena que contabas del momento de dejar a Joaco, la verdad que me emocionó mucho y me hizo pensar en mi mamá, las cosas que tuvo que vivir, con todo el amor que ella me tiene y todo lo que hizo toda la vida por mí, y que yo me sentía muchas veces culpable de todo lo que hacía, ¿no? De poner en riesgo mi vida cada vez que empezaba un nuevo consumo y como si no me importara nada, pero me importaba todo, pero bueno, no podía. Cuando descubro que es una enfermedad y me empiezan a explicar lo que me había pasado toda mi vida en recuperación, yo logro bajar un poco la culpa y entender de que yo no era un hijo de puta que quería cagarle la vida a los que me querían, sino que no tenía otra manera, no podía parar solo, no tenía otra herramienta. Y escuchándolos a todos hoy, nada, ya lo hemos dicho, de hecho hicimos un episodio entero, pero qué importante es el amor. Creo que esa es la solución. El amor que me tuvieron en mi familia, mi abuela, que comenté antes. Yo después de un grupo me iba a lo de mi abuela y le contaba todo lo que había pasado en el grupo y después hablábamos 4 horas más. Hablábamos, es una forma de decir, porque el único que hablaba era yo. Y nada, es estar, escuchar, acompañar. Me acuerdo al principio a mi familia le daba cosa que yo cuente que estaba en recuperación, que era adicto en recuperación. No sé si vergüenza o no sé qué es lo que pasaba, pero era como chocante que yo lo cuente y me decían, no, pará, vos se lo contás a todo el mundo, aflojá, ¿no? ¿Qué van a pensar? Y bueno, creo que eso cambió, eso era el principio de mi tratamiento. Eso fue cambiando cuando vieron en la persona que yo me iba convirtiendo, en cómo iba creciendo y en lo bien que me hacía estar en recuperación, y también entendiendo de que yo era adicto en recuperación. No tenía nada de malo lo que estaba pasando, sino que era todo lo contrario, era algo bueno. Y para cerrar, vos, Dalia, hablaste del valor del día a día que sentís con Joaco. Yo eso lo conecto con el agradecimiento. Yo le doy mucho valor a mi vida y a la de los demás. Realmente a veces queda como que exagero o como que soy reiterativo, pero no sé, poder conectar de este momento acá entre nosotros con todas las emociones que sentí mientras iban hablando. Estamos compartiendo, abriendo nuestro corazón para ver si con nuestro ínfimo granito de arena podemos hacer que alguien se sienta más acompañado o que entienda algo desde otro lado que no había pensado, no había entendido. Esto, estar acá sintiendo, haciendo cosas no solo por uno, sino por otros, agradeciendo tener a mi familia viva, con salud, que tengo un techo, que tengo una pareja con la cual me relaciono sanamente después de haberlo intentado a lo largo de toda mi vida. Por fin pude lograrlo en recuperación, agradeciendo que cada día que me alejo de ese 31 de julio que mencioné recién, mi vida es mejor, tengo menos miedo, creo que puedo. Mi familia, mi red, a veces ven las cosas, esto ha pasado mucho, ven las cosas, ven mis logros antes que los vea yo, me felicitan. A veces me da gracia porque cada cosa que hago es como que me aplaude la gente. Yo veo, no sé, a mi novia va y trabaja 9 horas y no la aplauden en su trabajo cuando termina el día laboral, y yo cada paso que logro soy aplaudido, felicitado. Qué bien, corriste 10 kilómetros, qué bien, un año más sin fumar cigarrillo. Y nada, yo siempre trato a las personas que me rodean, devolver un poco de todo el amor que me dieron y me dan, y cada aplauso que me dan de cada paso que doy, también dárselos a ellos. Y que pueda estar acá Dalia, para mí es como que esté mi mamá, o cualquier mamá de cualquier compañero de los que tenemos la suerte de tenerlas. Estoy muy agradecido de que hayan venido acá los dos, con toda la garra que le ponen y todo el abrirse acá, que no es fácil, da nervios, uno se emociona, se expone, pero yo creo que vale la pena hacerlo. También gracias a vos, Gera, por todo el trabajo que haces con este podcast, que nos esperás acá con todo preparado.
Gracias por darnos esta oportunidad y este espacio. Y gracias a todos, como decimos siempre, por habernos escuchado hasta este último momento. Les deseamos a todos que puedan con amor tener una vida que valga la pena ser vivida. Bueno, y hasta quienes escucharon hasta aquí, les dejamos este lindo regalo. Alguna vez también pude llegar a conseguir lo que siempre soñé. Tuve un lugar, tuve un amor y me quedé sin tu foto en el cajón para mirar alguna vez no supe renunciar y me sirvió para sufrir. Porque vivir no es vivir sin libertad. ¿Y quién querer? Voy a poder si nunca sale el sol. Voy a escribir 1000 veces más canciones que ya escribí. Quiero volar entre los edificios, cruzar el mar como gaviotas y ser de nuevo lo que soy yo. Como siempre, podría ser posible que el tiempo te olvide y que seguir sea complicado. Mejor será sacarme de costado ese puñal que quema todo el tiempo y que la sangre limpie lo que pueda. Limpie todo lo que pueda.